Bienvenidos, bienvenidos a nuestro Bancaforo número 179, en donde vamos a tratar de resumir los indicadores de riesgo operacional. Y digo tratar de resumir porque, a diferencia de otros riesgos, como el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez que hemos visto anteriormente, siempre hay un indicador fuerte, ¿no? Un indicador más o menos representativo. Por ejemplo, en el riesgo de crédito, la mora, ¿no? O la cartera atrasada. En el riesgo de mercado, el indicador clásico es el VaR, por ejemplo. En el riesgo de liquidez, la brecha del cáncer plazo. O sea, siempre hay un indicador que termina siendo más representativo que otros. Pero en el riesgo operacional no tenemos eso. En el riesgo operacional no hay un indicador que podamos decir que es el indicador más representativo. No lo hay. Entonces, es un poquito más complejo, ¿no? Eso hace que haya una gran variedad de índices y que estos índices tengamos que escogerlos de acuerdo a las características de nuestra organización, ¿no? Si de pronto nuestras características tienen procesos muy manuales, ¿no? Entonces indicadores relativos a los errores que se cometen o al grado de manualidad que hay o vinculados a los controles, de pronto pueden ser más representativos para nosotros, ¿no? O si la organización tiene sus operaciones muy enfocadas en la tecnología, entonces de repente los indicadores más apropiados para esa organización tendrán una naturaleza diferente. Bueno, entonces, como otras veces, yo he descompuesto los indicadores en 6 tipos, ¿no? Primero, los indicadores de pérdida. Los indicadores de pérdida miden una temperatura, pero son indicadores de consecuencia, ¿ok? Como, bueno, acabo de decir temperatura y eso me recuerda a los termómetros. Cuando nosotros medimos la fiebre, o sea, lo que estamos midiendo estamos midiendo una consecuencia, ¿no? Porque la fiebre es una consecuencia de algo que está ocurriendo, que es probablemente una infección, ¿ok? Pero el termómetro no me está llevando a la infección, solamente me está midiendo la consecuencia. Entonces, cuando nosotros medimos indicadores de pérdida, estamos haciendo más o menos lo mismo. Claro que me da una idea de la gravedad del caso, si las pérdidas son altas, entonces estamos en una situación eh, grave o de repente estamos en una situación leve, me da una idea, ¿no? Pero me está midiendo la consecuencia. Entonces, primero, indicadores de pérdida. Segundo, indicadores regulatorios. Básicamente hay dos regulaciones importantes, ¿no? La regulación de Basilea II y la regulación de Basilea III. En Basilea I todavía no iniciábamos con el riesgo operacional desde la perspectiva regulatoria. Entonces, en Basilea II nacen 3 métodos: el método básico, el método estándar, el método avanzado, y en Basilea III nace el método del Business Indicator para el requerimiento regulatorio por riesgo operacional. Luego tenemos los indicadores de cultura. Estos me parecen importantísimos y yo veo que no se miden mucho, ¿no? En las organizaciones esto no se llevan esas métricas, ¿no? Estoy hablando en términos generales, probablemente algunos de ustedes sí lo llevan, pero, eh, pero son tremendamente importantes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así como les decía que el 1 mide el ex post, o sea, mide las consecuencias de que los riesgos se estén gestionando bien o mal, ¿no? Los indicadores de cultura tienden a medir el ex ante, que obviamente son mucho más importantes, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros queremos medir la salud de una persona, o sea, hay que medir, obviamente, queremos ver
a ver cuál es el grado, el nivel de colesterol que tiene la persona, ¿no? O sea, eso es un indicador de consecuencia, ¿no? Porque el colesterol se ha acumulado por algo, por algunos hábitos alimenticios o, o de sedentarismo o algo, ¿no? Pero eso es una consecuencia. Entonces, pero también es bueno medir la salud desde el punto de vista de los hábitos, ¿no? Es decir, si el número de horas de ejercicio que hace la persona, o sea, eso también es importante para medir la salud, tanto así como medir el grado de colesterol, incluso hasta más importante todavía, ¿no? Porque, repito, está en la anticipación, está en el ex ante, en el antes de que ocurra lo que genera las consecuencias que estoy viendo en los indicadores. Entonces, por eso los indicadores de cultura me parecen tremendamente importantes. Tenemos los indicadores de apetito, no pueden faltar en un dashboard de indicadores de riesgos, no pueden faltar los indicadores de apetito, ¿no? Porque al final los indicadores de apetito me dicen, bueno, este es el nivel con el que yo me siento cómodo, ¿no? Más de eso ya estoy incómodo, más de cierto nivel, que es la tolerancia, ya no lo puedo aceptar, ¿no? Y bueno, la capacidad que es hasta cuánto se puede absorber de riesgo. Entonces, eso es como cuando queremos ir en el vehículo y queremos ir a una velocidad determinada por la carretera, estamos dispuestos a ir un poco más, pero siempre hay un nivel límite donde decimos ya aquí no podemos, no deberíamos ir más de este límite, ¿no? Bien. Luego tenemos los indicadores de operación. Los indicadores de operación, que son los indicadores clásicos, que esto sí lo veo muchísimo en métricas que llevan a las organizaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, los, eh, el porcentaje de descuadres que hay, el número de errores que hay en transferencias internacionales, ¿no? Eh, el ratio de rotación de personal, o sea, esos ya son ratios, indicadores propios de operación. Ahí yo les voy a dar una lista amplia de indicadores. Esos son muy clásicos, ¿no? Incluso se pueden también consolidar uno solo, pero tienen que ver directamente con la actividad de la organización. Por ejemplo, el número de caídas que tiene el sistema, el número de interrupciones que tiene, ¿no? En todas esas cosas que están vinculados o a personas, o a procesos, o a tecnología, en algunos casos a eventos externos, entran dentro de los indicadores de operación. Y tenemos en el punto 6 los indicadores de mitigantes. Los indicadores de mitigantes, ¿no? Porque lo que pasa es que la clave de la gestión de riesgos son los mitigantes. Y la efectividad de los mitigantes me va a permitir contar con una mejor gestión de riesgos. Efectividad de los mitigantes. Entonces, muchas veces nosotros estamos viendo todo, pero volviendo al ejemplo de la enfermedad, de la persona, hemos identificado que tiene fiebre, ¿no? Eh, también es importante, medir qué tan bien están funcionando las medicinas, ¿no? O sea, y eso lo hacen los doctores. A ver, te damos esta medicina y no estás mejorando. Entonces tenemos que cambiar de medicina, tenemos que cambiar de tratamiento, ¿no? Y la realidad es que en nuestras organizaciones existen mitigantes que no funcionan tan bien. En todo caso, para decirlo de otra manera, siempre podrán funcionar mejor, ¿no? Entonces tenemos que estar viendo cuál es el grado de eficacia que tienen estos mitigantes para poder encauzarnos hacia una mejora continua, que finalmente es lo que nosotros queremos en las organizaciones. Entonces aquí les planteo estos 6 grupos de indicadores que vamos a desarrollar rápidamente, brevemente. En algunos casos, por razones de tiempo, pues vamos a pasarlo de manera acelerada, pero seguramente podremos encontrar otra oportunidad de detallar algunos de estos temas en algún
seminario o en algún curso con una mayor cantidad de horas, ¿no? Primero, los indicadores de pérdida. Bueno, básicamente dos aquí. El índice de pérdida, que es la pérdida materializada por riesgo operacional, obviamente, porque estamos en riesgo operacional, la pérdida materializada respecto al patrimonio. Ese es el índice de pérdida. ¿Cuánto estoy perdiendo en este periodo, en este año, en este semestre, o en este mes? ¿Cuánto estoy perdiendo? O sea, acumulando todas las pérdidas que se han llevado o que se están registrando en la base de datos de riesgo operacional, todas esas pérdidas, ¿cuánto representa como porcentaje del patrimonio? Ese es el índice de pérdida, ¿no? Es un indicador de pérdida. Y repito, eso es una consecuencia. Bien. También lo podemos ver a través de matrices, ¿no? En donde en un eje ponemos los 7 tipos de riesgo y en otro eje ponemos las 8 líneas de negocio clásicas que ha establecido el Comité de Basilea, ¿no? Algunas regulaciones le han agregado algunos tipos de riesgo, algunas líneas de negocio, no importa, pero en esta matriz lo que se hace es establecer en un eje tipos de riesgo y en el otro eje líneas de negocio. Eso es lo que se hace. Muy bien. Entonces, y hay dos matrices realmente aquí, ¿no? Entonces, lo que se busca es ver, digamos, lo interesante de esta matriz es que nosotros podemos identificar dónde está el mayor porcentaje de pérdidas. Es decir, el punto 1 que tenemos arriba, el primer indicador, el índice de pérdida, yo lo descompongo en 7 por 8, 56 cuadraditos. En esos 56 cuadraditos veo dónde están los puntos o dónde están los tipos de riesgo y línea de negocio que más están golpeando. Ahora, una observación. En líneas de negocio, bueno, hay 8 líneas de negocio, hagan dos matrices. Una para la línea de negocio afectada, pero otra matriz para la línea de negocio causante. ¿Ya? Entonces, acostúmbrense a diferenciar línea de negocio afectada y línea de negocio causante, porque no siempre son las mismas. ¿Okay? No siempre son las mismas. Y eso, digamos, el tener esa diferenciación me puede ayudar a tomar decisiones. Porque al final no nos olvidemos que llevar todos estos indicadores no solamente son para presentar un dashboard bonito, que se ve así con muchos colorcitos, ¿no? No, no, no. O sea, el objetivo real de llevar estos indicadores es tomar mejores decisiones. Entonces, cuando yo tengo las dos matrices, línea causante, línea afectada, yo puedo estar viendo, sobre todo en las líneas causantes, dónde puedo yo establecer los correctivos que necesito para que la organización pueda evitar tener esas pérdidas y esos contratiempos del negocio. Bien, segundo grupo, los indicadores regulatorios. Principalmente hay dos, uno es de la pérdida operacional, ¿no? Aquí se diferencia del índice de pérdida en que la pérdida operacional se mide pérdida materializada respecto del resultado bruto, ¿ok? Del resultado bruto del negocio. Eso es ingresos financieros menos gastos financieros, ¿no? Entonces, esta es una fórmula de Basilea 2, básicamente. Algunos países, algunas regulaciones, por ejemplo, República Dominicana o Costa Rica, están en Basilea 2. Otras regulaciones ya están en Basilea 3, como por ejemplo Panamá, ya tiene sus métricas de riesgo operacional de acuerdo con Basilea 3, o sea, índice de negocio. Y bueno, aquí tenemos que estoy tomando los dos, el de arriba, ¿no? Está basado en Basilea 2, y el de abajo, que es el requerimiento de capital por Business Indicator, ¿no? Es el de Basilea 3. ¿Okay? Bueno, entonces probablemente el de Basilea 3, algunos probablemente lo conocen, probablemente no, o no están muy familiarizados. Si es que la regulación no ha llegado, tengo unas láminas que les voy a pasar
muy rápidas, las he tomado de otra presentación, pero por razones de tiempo no podemos entrar en mucho detalle. Entonces, la de la pérdida operacional que está en esta lámina, y estoy seguro que se entiende, es muy sencilla, es la pérdida que se ha incurrido durante el periodo medida sobre el resultado bruto de ese mismo periodo. Es muy sencillo. El siguiente, el del Business Indicator, nace porque el Comité de Basilea dice, bueno, Basilea 2 lo calculábamos respecto del margen bruto, ¿no? O del resultado bruto, ingresos financieros menos gastos financieros, pero espera, dice, pero es que lo que pasa es que las organizaciones no necesariamente hacen intermediación financiera. Hay bancos que hacen banca de inversión, por ejemplo, o hacen administración de activos como principal línea de negocio. O sea, hay algunos bancos que hacen eso, no necesariamente son tan clásicos como los demás. Entonces, el Comité de Basilea dice, no, pero hay que medir el negocio no por el resultado bruto, sino por el resultado bruto, por las comisiones que gana, y ahí entran otras líneas de negocio, como por ejemplo administración de activos o estructuración financiera, banca de inversión, o corretaje, entre otras, y también por la plusvalía que hacen los bancos, porque los bancos hacen trading, ¿no? Y el trading no entra en la intermediación financiera, ¿ok? Entonces, establece 3 grupos de negocios y consolida todo, ¿no? Esas 3 líneas de negocio que considera el Comité de Basilea que tiene el banco, o un banco común y corriente, o que puede tener un banco común y corriente, esas 3 líneas de negocio las consolida a través de un indicador que se denomina Business Indicator, ¿no? Entonces, el Business Indicator sale de los estados financieros, ¿no? Se deriva en un componente de índice de negocios, sale un multiplicador, se le incorpora en algunos casos, digamos, indicadores de base de datos de pérdidas, ¿no? Y después sale el requerimiento de capital, ¿no? Entonces aquí están, en esta lámina pueden ver ustedes las 3 líneas de negocio de las que les hablaba. Primero, el componente de apalancamiento, que es intermediación financiera. Segundo, el de no apalancamiento, que son las comisiones, o sea, los servicios que da el banco. Y tercero, el componente de ganancia y capital, que es básicamente por el negocio de trading que hace. Bueno, entonces, de esos 3 se totalizan, ¿no? Aquí hay toda una fórmula en donde se totalizan un índice que se denomina Business Indicator, o sea, que es la sumatoria de toda una fórmula, ¿okay? Cuyo detalle vamos a pasar por alto, y simplemente nos vamos a quedar con la idea que se totaliza. Luego se le calcula un componente, ¿no? En donde se le multiplica por un factor a ese número que nos ha salido, dependiendo de los rangos, ¿no? Hasta 1 billón de euros, o sea, hasta 1.000 millones de euros, entonces se le calcula el 12%. Y luego, para los tramos siguientes, hasta 30 billones o más, el 15 y el 18%. Entonces se le va calculando este componente, luego se incorpora un componente de pérdidas a través de una fórmula, entonces se mezclan o se consolida el índice de negocios que hemos obtenido de la fórmula anterior con el índice de pérdidas, ¿no? Se saca como una especie de promedio para bajar el nivel de requerimiento de capital si la organización es grande y tiene pérdidas bajas, porque eso quiere decir que está gestionando bien sus riesgos, ¿no? Si la organización es grande y tiene pérdidas bajas, se está gestionando bien sus riesgos. Si la organización está gestionando bien sus riesgos, entonces hay que bajarle el requerimiento de capital. Ese más o menos es el criterio, ¿no? Y viceversa también. Una organización chiquita que tiene grandes pérdidas, no hay que subirle el requerimiento de capital. Entonces eso se hace a través de esta fórmula, que tampoco vamos a explicar en detalle, pero sí quedarnos con la idea que eso se incorpora. Y luego se integra un multiplier, o sea, un multiplicador del número que hemos obtenido anteriormente, pero para el caso de entidades latinoamericanas es 1, porque el mismo comité te dice, mira, para cualquier entidad que tiene un business indicator menor a 1.000 millones de euros, y en Latinoamérica prácticamente todas, o casi todas, probablemente con excepción de algunos bancos brasileños, las entidades tienen un business indicator inferior a 1.000 millones de euros, ¿no?
Bueno, entonces de ahí sale este requerimiento de capital famoso. ¿Ok? Hemos tratado de resumirlo de una manera muy breve. Luego tenemos los indicadores de cultura. Estos son los que más me interesa compartirles, los indicadores de cultura, porque repito, yo no los veo mucho en las organizaciones, pero es sumamente importante que lo llevemos, ¿no? Bueno, aquí les he puesto 5 indicadores de cultura. ¿Qué cosa ayuda a la cultura? Primero, ¿o cómo puedo medir yo la cultura? Pues las horas de capacitación. Una organización que no se capacita, estoy hablando no de la capacitación a la unidad de riesgo operacional, no, estoy hablando de la capacitación en temas de riesgo operacional a la organización. Una organización que no se capacita es una organización que poco a poco se va debilitando en su cultura de riesgo y va encontrando una mayor exposición a pérdidas. Así de simple. Es como las personas, cuando dejamos de hacer ejercicios, ¿qué pasa? Cuando dejamos de hacer ejercicios, nuestro músculo se empieza a, digamos, a poner más pequeño, empieza a desaparecer, se empieza a convertir en grasa el músculo, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Entonces necesitamos ejercitarnos, necesitamos hacer algunos ejercicios con cierta periodicidad para darle mantenimiento, ¿no? Digo, no hay que aspirar a fisicoculturistas, no es esa la idea, pero sí, por lo menos evitar que el músculo se deteriore y usando esa metáfora en nuestras organizaciones, no podemos dejar de capacitar, porque tú dejas de capacitar a la organización como habitualmente hay una rotación de personal, ¿no? Entonces empieza a erosionarse el nivel de cultura y todo lo que has trabajado, toda la inversión que has hecho previamente, con un año que no capacitaste, se te fue. Incluso con medio año que no hiciste nada, ninguna actividad, se desperdició ahí, se perdió efectividad de la inversión. Necesitamos capacitar. ¿Cómo medimos? Con un número de horas de capacitación. Un indicador sumamente sencillo. Pero esas son capacitaciones a toda la organización. No confundan con capacitaciones a la unidad de riesgo, porque ellos sí se capacitan. Yo los recibo mucho en mis cursos, en mis seminarios, y sí les puedo decir que sí se capacitan. Pero yo estoy hablando aquí de la capacitación de toda la organización. Porque hay que darles técnicas, hay que darles herramientas, prácticas, ¿no? Hay que darles tips para que identifiquen, para que diseñen controles, o sea, todo eso hay que, pues, implica algunos esfuerzos, ¿no? Que generalmente salen en la capacitación. También tenemos los niveles de calificación, ¿no? Entonces, ya cuando una organización empieza a agarrar cierta madurez, ¿no? Necesitamos calificar, ¿no? Necesitamos calificar. Y es así, ¿no? Entonces, de hecho, los profesionales tenemos calificaciones, ¿no? O sea, algunos son estudios terminados, ¿no? Otros son licenciados, otros son máster, ¿no? Otros son doctores, ¿okay? Pues, tenemos calificaciones, es algo normal. Entonces, lo mismo tenemos que tener en nuestras organizaciones, ¿no? Pero, ¿y cuál es la importancia? La importancia es que las calificaciones, o sea, por ejemplo, si yo quiero ser doctor, que no lo soy, no soy doctor, nada, entonces si yo quiero ser doctor, yo tengo que pasar un proceso, ¿no? Tengo que ponerme a estudiar y tengo que rendir un examen que me va a dar el grado del doctor, ¿no? Sustentar una tesis, algo de eso, ¿cierto? Entonces implica un esfuerzo, ¿no? Bueno, pues es más o menos la misma idea, ¿no? O sea, nosotros podemos tener nuestro curso de riesgos, que está en una plataforma e-learning que ustedes pueden tener, con 3 grados de calificación, ¿no? El nivel, voy a usar una metáfora, ¿no? El nivel licenciado, el nivel máster, el nivel doctor. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos medir qué tanto, bueno, primero, porque tiene que haber una exigencia, ¿cierto? Tiene que haber una exigencia en una exigencia, digamos, a la organización en cuanto
al esfuerzo que tiene que hacer, el esfuerzo que necesita para poder demostrar el grado de aprendizaje que va teniendo. Segundo, tiene que haber un rigor a través de un examen, ¿no? Eso entra también en los niveles de calificación. Y tercero, un reto, ¿no? Un reto. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el nivel licenciado, yo quiero aspirar al siguiente nivel, que es máster, y después quiero aspirar al siguiente nivel. Eso es algo normal en las personas. Es lo mismo cuando lo llevamos a las organizaciones, no tiene que ponerle esos nombres, ¿no? Pueden poner niveles verde, azul, morado, o básico, intermedio, avanzado, o lo que ustedes quieran, ¿no? O le ponen alfa, beta, gamma, o sea, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, y esos niveles de calificación se pueden llevar a un indicador a través de números, o sea, de que las personas que tienen el nivel avanzado son 3, los que tienen el nivel medio son 2, los que tienen el nivel básico son 1, y entonces el 3, 2, 1 se pondera y sale un número, y ese número se puede ir monitoreando, ¿no? Entonces, claro, cuando la organización pierde, porque la persona se jubila o se va a otra organización, un 3, ¿no? Y entra un 0, entonces el indicador se afecta, ¿no? Y hace sentido, porque estamos perdiendo una persona que pues había alcanzado un buen nivel de conocimiento y de competencia, y está pasando una persona que todavía no lo tiene, ¿no? Bueno, y tenemos los tres últimos, que es el grado de participación. Este grado de participación se refiere al dueño del proceso, ¿no? Entonces, el dueño del proceso, a ver, el dueño del proceso necesita participar, y ese es un indicador de cultura, de la identificación de los riesgos. ¿Quién es el que tiene que advertir de los riesgos existentes? El dueño del proceso. ¿Quién es el que tiene que valorar? ¿Quién es el que tiene que decir, mira, este riesgo es alto, este es medio, este es bajo? ¿Quién? El dueño del proceso. Claro, que la unidad de riesgo operacional le ayudará, lo asesorará, ¿no? Le hará preguntas, le dará luces, le dará criterios, ¿no? Pero ¿quién tiene, digamos, quién es el llamado a tener un rol clave en la identificación, en la valoración y en la mitigación, que es el establecimiento de los controles que van a hacer frente a los riesgos? Es el dueño del proceso. Es el área dueño del proceso. ¿Por qué? Porque el área dueño del proceso es el que mejor conoce el proceso. Por eso. Entonces nosotros podemos medir el grado de participación en alto, medio, bajo. Y se puede hacer. Y el alto es 3, el medio es 2, el bajo es 1, y de ahí sale un indicador. Ahora, ¿y eso quién lo tiene que hacer? ¿O cómo se hace? Bueno, lo puedes hacer por autoevaluación, ¿no? Lo puedes hacer por evaluación externa, puede ser auditoría, lo puede hacer control interno, lo puede hacer la unidad de riesgos, ¿no? Puede hacer la primera línea, la segunda línea, la tercera línea de defensa, puede hacer una combinación también, ¿no? Puede ser un externo, alguien de afuera que lo hace. No importa. Lo que importa es que llevemos el indicador y que tengamos una consistencia en la medición para ir viendo cómo está evolucionando. ¿Okay? Bien. Entonces, en el fondo es un indicador cualitativo que se convierte en cuantitativo. Un alto, medio, bajo, que a través del 3-2-1 se convierte en un índice cuantitativo. Indicadores de apetito. Bueno, como habíamos conversado en otras oportunidades, yo les presenté una metodología para medir el apetito, ¿no? Primero, pues tenemos que tener claras las definiciones. Apetito, tolerancia, capacidad. Apetito es el nivel de riesgo, ¿no? Tipo y nivel de riesgo que una organización está dispuesta a asumir por estar en el negocio. La tolerancia, lo máximo que una organización está dispuesta a asumir. La capacidad, el máximo riesgo que se puede asumir. Y el perfil es el tipo y nivel de riesgo asumido, ¿no? Bueno, entonces, una vez que yo tengo esta claridad de conceptos, la metodología consiste
en establecer indicadores relevantes, establecer umbrales y luego tener pues un monitoreo y seguimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi indicador relevante? Para mí, pues si tuviera que escoger un indicador, escogería el de pérdida operacional. Ese es el indicador que yo escogería, ¿no? Teniendo en cuenta el alto nivel de correlación que hay entre las pérdidas y los riesgos, que no son lo mismo, queremos medir riesgo, pero tenemos pérdidas que son números mucho más fáciles de obtener. Entonces, las pérdidas operacionales o el índice de pérdida operacional, yo lo establezco en el apetito, o sea, cuánto estoy dispuesto a tener, la tolerancia, lo máximo que estoy dispuesto a tener, ¿no? Y el perfil es el resultado que yo estoy viendo en los estados financieros y en las bases de datos. Entonces, este es un indicador que me permite ver mi perfil en qué rango está. ¿Está en el rango verde, está en el rango amarillo o está en el rango rojo? ¿No? Muy bien. Después tenemos los indicadores de operación, que ahí son muchísimos indicadores de operación, ¿no? O sea, obviamente, pues por razones de tiempo no los vamos a ver todos, ¿no? Pero el gran mensaje que yo les quiero dar es que ustedes tendrían que incorporar estos indicadores o escogerlos de acuerdo a lo que son las características de su organización, ¿no? Por ejemplo, en el perfil de recursos humanos van las brechas de competencia. Necesitamos llevar un indicador de brechas de competencia, porque el indicador de brechas de competencia, que después además lo pueden llevar por sucursales, lo pueden llevar por áreas, o sea, como ustedes quieran, pero el indicador de brechas de competencia nos permite ver las posibilidades de error humano, porque muchos de los riesgos que se materializan son ocasionados por errores humanos, ¿no? Y ahí el factor clave es brecha de competencia. Si no, ya no se llamaría error, si no, ya se llamaría acto deliberado. Entonces, pero cuando es un error, es por brecha de competencia. Entonces, la brecha de competencia simplemente de las 5 competencias más importantes que tiene que tener esa persona, en el momento en que se le hace la evaluación trimestral, semestral o anual, ¿no? Se establece del 1 al 5 en cuánto está. Y la diferencia es la brecha. Se promedia eso y se saca un indicador para todas las personas en la organización. Las bajas voluntarias, ¿no? Las bajas voluntarias que son, pues, las renuncias, básicamente. O sea, cuando renuncia alguien que nosotros no queremos que renuncie, o no quisiéramos que renuncie, aumenta el riesgo personal. O sea, suena simple, suena sencillo, pero es verdad. Cuando renuncia alguien a nuestra organización, que nosotros no quisiéramos que renuncie, ¿no? El riesgo personal aumenta. La temporalidad, por ejemplo, ¿no? Porcentaje, o tenemos un porcentaje de trabajadores temporales que es mayor, el riesgo personal aumenta, porque los trabajadores temporales no necesariamente tienen el nivel de compromiso, no necesariamente tienen el nivel digamos, de conocimiento o de competencia también. Entonces, es algo que vale la pena monitorear, ¿no? Ahora, en algunas entidades no tienen trabajadores temporales por política, pues en buena hora, ¿no? O sea, en otras, sí, la política los lleva a tener la mayor cantidad posible. Bueno, entonces eso hay que monitorear. O sea, uno va escogiendo de acuerdo a las características de su organización, ¿no? Entonces, los volúmenes de operaciones. O sea, a mayor volumen de operación, mayor riesgo operacional. Muy sencillo, criterio muy sencillo, ¿no? Obviamente los volúmenes se van midiendo en función a las transacciones o en función al número de clientes, sobre todo en función al número de clientes, ¿no? El número de contratos también respecto, puede medirse en términos absolutos o relativos en función al número de clientes también. Los proveedores internos, ¿no? O sea, este índice de proveedores internos básicamente tiene que ver con los acuerdos de niveles de servicio, ¿no? Que son como contratos internos que se hacen y el grado de cumplimiento que se tiene, ¿no? Si se está al 100%, entonces el riesgo es bajo, ¿no? Pero a medida que ese porcentaje de cumplimiento de los niveles, de los acuerdos de niveles de servicio va bajando,
pues el riesgo operacional va haciéndose más grande. La segregación funcional, porque sabemos que no todas las áreas tienen segregación back office y front office al 100%. Los cuadres y arqueos, porque sabemos que hay falta de caja, ¿no? Los errores en las transferencias, sobre todo transferencias internacionales, ahora cada vez menos, ya hay mejores formas de poder evitar esos errores, pero un número que uno digite mal y la transferencia se fue a otro sitio, ¿no? Cumplimiento normativo, ¿no? Cumplimiento normativo, pues, que es el porcentaje de normas que se están cumpliendo o que no se están cumpliendo, como quieras medirlo, el porcentaje de manualidad que hay en los procesos, porque algunos están totalmente automatizados. Mientras más manualidad haya, mayor es el riesgo operacional, ¿no? La principal causa raíz del riesgo operacional, en términos generales, suele ser el factor humano. Suele ser, ¿no? Habrá excepciones seguro en algunas entidades, pero suele ser. Incidencias con clientes, que son reclamaciones, por ejemplo, quejas, ¿no? Ese tipo de casos, ¿no? La adecuación de los aplicativos, ¿no? Ya los últimos son de tecnología, el 13 y el 14. O sea, los aplicativos son, en inglés le dirían un pain, ¿no? O sea, son un dolor, los aplicativos, ¿no? Porque, digamos, antes de que el aplicativo se termine, tiene que estar persiguiendo el aplicativo, que todo esté bien, que las pruebas, ¿no? Todo está bien. Y una vez que lo sueltan al aplicativo, ¿no? También a veces hay fallas, ¿no? Y esas fallas generan pérdidas operacionales, ¿no? Porque a veces la data no migra completamente. O sea, una pequeña fallita de los aplicativos puede ser un gran dolor de cabeza para la organización. La disponibilidad en los sistemas, ¿no? Y, bueno, sistemas por canales, por productos, por plataformas tecnológicas, en fin, y los proveedores externos, ¿no? Que también pueden fallar y pueden ocasionar que riesgos operacionales se materialicen. Muy bien. Entonces, y finalmente terminamos con los indicadores de mitigantes, ¿no? Dos indicadores sobre los mitigantes. La efectividad de los controles, que pues como hemos visto en un bancaforo previo, nosotros podemos medir, hay una metodología, les presenté en un bancaforo anterior la metodología para medir efectividad de controles a través de una matriz. Entonces nosotros podemos tener un índice representativo para la efectividad de los controles, porque si a los controles los pasamos por esa matriz, nos va a dar un numerito, promediamos los numeritos y eso lo llevamos a un indicador de mitigantes. Y también la matriz de transiciones, porque con esos resultados nosotros podemos saber cuántos controles pasan de efectividad alta a efectividad media, de efectividad alta a efectividad baja, ¿no? De un año a otro cuando se hacen esas mediciones de efectividad, o de medio a alto, de alto a bajo, o de bajo a medio. O sea, eso también podemos nosotros tenerlo y presentarlo, y me da una idea, ¿no? De que probablemente los controles o los mitigantes pueden tener una oportunidad de mejora, ¿no? O probablemente están funcionando bien, ¿no? Y están teniendo una alta efectividad, y por lo tanto puedo obtener yo conclusiones importantes para la toma de decisiones. Finalmente, decirles que en este caso, como el riesgo operacional es muy amplio, yo he dejado de lado algunos tópicos que probablemente van a ser materia de otra presentación, como por ejemplo la ciberseguridad, que lo he dejado de lado porque ciberseguridad es prácticamente un riesgo, digamos, está dentro del riesgo operacional, pero es tan importante ciberseguridad y seguridad de la información, ¿no? Que pues merece un tópico adicional. La continuidad de negocios es parte también de la gestión de riesgos operacionales, pero merece un tópico adicional. El cumplimiento normativo es parte de los riesgos operacionales, pero merece una
eh, digamos, una temática específica, adicional. Y, finalmente, otro que merece un tema adicional es prevención del lavado de activos, ¿no? Que es parte del riesgo operacional, pero que es tan complejo y pues es tan amplio que eso merece otra presentación de algún bancaforo número 285 o algo así. Así que bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Mis comentarios finales son tres. Primero, en riesgo operacional, como es un riesgo totalmente descentralizado, el gran reto es incorporar a toda la organización. O sea, ese es el gran reto. Eh, Segundo, los indicadores, yo les he presentado muchísimo, ¿no? Pero les toca a ustedes escoger cuáles son los que más les resultan útiles para la toma de decisiones. El objetivo de un indicador es la toma de decisiones, o sea, el objetivo es que sea un input para la toma de decisiones. Y finalmente, ¿no? La capacitación y la concientización son factores clave para poder eh, pues, desarrollar una gestión más sólida de riesgo operacional. Así que, pues, amigos y amigas, yo creo que de esa manera hemos culminado por aquí. Me preguntan si los principios de ética y transparencia dentro de la organización pueden ser KRIs. Bueno, eso lo podemos dejar para otro punto, ¿no? Eh, Indirectamente están en las brechas de competencia, ¿no? Pero hay algunos riesgos que de repente son un poco más específicos, por ejemplo, el del cumplimiento normativo, ese toma, digamos, dentro del cumplimiento normativo, no solamente es normativa de afuera, también es normativa interna. Y entonces se considera el cumplimiento ético, que normalmente son elementos claves eh, y son fundamentales para desarrollar una buena gestión de riesgos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? A ver, vamos a ver si por aquí hay más preguntas o de repente saludos. Por acá saludos, unos halados, muchas gracias amigos. Eh, bueno, aquí una buena pregunta. ¿Cuál es la cantidad de indicadores idóneos para un banco? Pues depende del banco y depende de los riesgos. La respuesta es tantos como sean necesarios, pero los menos que sean posibles, ¿no? Entonces la respuesta para Alisa es tantos como sean necesarios, pero los menos que sean posibles. O sea, eh, te voy a hacer una metáfora, ¿no? Cuando tú, cuando tú viajas en tu auto, tú puedes ver con comodidad todos los indicadores que tiene tu vehículo, ¿no? Y sabes que no son muchos, porque realmente no tienen que ser muchos. Tienes el indicador de velocidad, tienes el indicador de gasolina, tienes el indicador de temperatura, ¿no? Y por ahí uno que otro adicional, ¿no? El de las luces y uno que otro, ¿no? 4 o 5 indicadores que están en tu tablero. Entonces tú tienes un buen dominio del tablero, ¿ok? Bien. Cuando tú viajas en un avión y entras al avión, y de eso de reojo miras la cabina del piloto, ¿no? Así de reojo, ¿no? ¿Cuántos indicadores ves ahí en ese tablero de... en el tablero del avión, o sea, no sé cuántos hay, pero son muchísimos, ¿no? Pero yo los veo y ya, digamos, me da mareo, ¿no? Porque digo, no, o sea, no los puedo entender tantos. Entonces, los indicadores tienen que ser los que la organización pueda entender, ¿no? Y yo recomiendo siempre tener los indicadores para comité, que son los más importantes, porque recuerden, los indicadores ¿para qué sirven? Para la toma de decisiones. ¿Y dónde se toman las decisiones más importantes? En el comité de riesgos o de riesgo operacional, ahí, ¿no? Pero para que tú lleves eso, tienes que tener los indicadores ya claros.
Porque si a mi vehículo yo le quiero poner 200 indicadores en el tablero, yo le puedo poner 200 indicadores en el tablero. O sea, no hay ningún problema. 200 indicadores. Pero me voy a perder. No voy a poder darme cuenta de lo que realmente es importante, ¿no? Lo mismo va a pasar en un dashboard si yo tengo demasiados indicadores. Por eso la respuesta es, los menos que sean posibles, ¿no? Los menos que sean posibles, pero todos los que sean necesarios. ¿Okay? Bien. No te puedo decir que un número, ¿no? O sea, no me atrevería a dar un número, porque al final depende también de cada organización. Pero algo que se puede hacer visible y entendible de manera visible, ¿no? Los colores ayudan. Los colores ayudan. Entonces, todo lo que se pueda ver con colores, con matrices, con grafiquitos, con signos más menos, ¿no? Todo eso ayuda mucho y sobre todo que sea visual. En la medida que es visual y no es un tormento, es un tablero que está sirviendo, está ayudando. Y hay un segundo nivel de indicadores que es para el, digamos, el gestor principal o el, el, el que dirige la unidad de riesgos, ¿no? El que dirige la unidad de riesgos. O sea, él tiene que llevar digamos, un conjunto mucho más amplio de indicadores porque tiene una visión más de día a día de la gestión de riesgos, a diferencia del comité que puede tener una visión de una vez al mes o de 2 veces al mes, ¿no? Entonces, hay que diferenciar esos dos tipos de tableros. El tablero que va a las decisiones estratégicas y el tablero que va a las decisiones tácticas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. ¿Qué tipo de capacitación de riesgo recomienda para el personal fuera del área de riesgo y de qué niveles? Bueno, las capacitaciones de nuestra empresa. Sí. Perdón por la publicidad. Así que cuando necesiten capacitaciones, avísenos y nosotros les hacemos capacitaciones a la medida. Eso es lo que, a eso nos dedicamos y cuenten con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, amigos y amigas. La presentación, pues solamente tienen que pedirla al correo contacto. A mí no me lo pidan porque a mí se me pasa, es verdad. No es que no quiera ser servicial, sino que se me pasa. Entonces, pídanselo a Kelly. Ahí, Kelly, por favor, puedes escribir en el chat el correo para que te escriban y para que te pidan la presentación, el video. Ahí está, contacto@ernestobazan.com. Entonces, ese es el correo para que ustedes puedan recibir la presentación, para que puedan recibir eh, el, eh, el video resumen, ¿no? Y también, si quieren, las presentaciones, los videos y las presentaciones de las 3 partes previas de los KRI de riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, también se lo pueden pedir a Kelly, ¿no? Y es gratis, señores, gratis. Así que eso es lo mejor de todo. Pues muchas gracias, como siempre, estamos a tiempo terminando nuestra jornada número 179, son 179 eventos en donde hemos podido crecer gracias a ustedes que nos han acompañado, gracias al apoyo que siempre nos han dado, gracias a que han seguido asistiendo al Bancaforo, al interés que siempre tienen. Gracias a ustedes hemos podido nosotros continuar como empresa, tenemos más de 10 años como empresa, el Bancaforo cumple 10 años en el mes de enero y, y bueno, cada vez pues tenemos más cursos, ¿no? Que estamos ofreciendo y siempre pensando en ustedes que son pues nuestra razón de ser y a quienes queremos llevar valor y agregarles valor. Muchas gracias y nos veremos el próximo viernes que tenemos el último Bancaforo del año en donde daremos nuestra opinión sobre lo que será el año 2022, el próximo año. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué pasará con el dólar? ¿Qué pasará con el precio del petróleo? ¿Qué futuro tendrán las criptomonedas el próximo año? ¿Qué pasará con la inflación? ¿Qué pasará con el tipo de cambio latinoamericano? Eso lo veremos el próximo
viernes a la misma hora. Muchas gracias. Hasta luego.